El menú del día en M24. Las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del MIEM y de ANCAP, asistieron este miércoles a una sesión de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados para intercambiar con las autoridades justamente las consecuencias de la suba del precio de los combustibles en los últimos 2 meses. Esto es de acuerdo al nuevo esquema con base en el precio de paridad de importación, el PPI. Luego de este encuentro, el diputado del Frente Amplio, Gabriel Tiraglini, manifestó que, según las proyecciones de las autoridades, el precio del barril de petróleo va a seguir subiendo, esto con sus respectivas consecuencias, ¿verdad? Bueno, diputado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar en contacto contigo, Alejandra, y un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, comencemos por el principio. ¿Qué fue lo que cambió? ¿De qué se trata este esquema en base al PPI? Bueno, como ustedes saben, esto es a consecuencia de lo que es la Ley de Urgente Consideración, en donde tienes 3 artículos que justamente uno de ellos establece la paridad de precio de importación. Eso significa hay una paramétrica que se utiliza para comparar los precios de la región, para ir ajustándolos, y el gobierno, bueno, lo empezó a aplicar en un momento también bastante complejo, que ahí es uno de los puntos que estamos con serias diferencias. Bueno, que el mismo ministro lo dijo, su secretario y el ministro de Ganadería también lo dijo públicamente, bueno, que se esperó para aplicar esta paramétrica justamente cuando se termina la cosecha, sobre todo la cosecha de soja, ¿no? Digamos, espera que salga el último camión de la chacra y ahí se hace el ajuste, que sabemos que de lo que va del año andamos en el torno del 19% de aumento de los combustibles. Eso es una primera apreciación, siendo que sabemos que uno de los discursos de campaña que justamente los combustibles tenían que bajar porque el precio que teníamos en el Uruguay era mucho más caro que la región. Pero ahí cuando empiezan a separar el tema de lo que significan los componentes del precio del combustible, evidentemente que, por ejemplo, en el tema de las naftas, el IMESE anda en el torno del 47% de impuesto. Digamos, si comparamos solamente la eficiencia de planta, que es sacando de todos los impuestos, no estamos tan mal en el tema de la competitividad. La eficiencia a nivel de planta es buena, y bueno, acá tiene un componente más que nada de tema de impuestos. Y bueno, eso esperar 2 meses y medio sin aumentar el combustible, justamente por el tema de la cosecha, significó una pérdida, dicha por la ministra de Economía cuando fue al Parlamento el día lunes, le significó $110 millones de pérdida a ANCAP. Eso, dentro de esos $110 millones de ANCAP, hay 60 millones que fueron al sector agroexportador, justamente, que salió favorecido. Entonces la pregunta es si pudimos subsidiar a un sector en estos últimos tiempos, ese sector que no ha parado, el que sigue generando divisas, el que sigue exportando a precios récord y volúmenes récord también de cosecha, ¿no? Entonces, si podemos subsidiar eso, ¿por qué ahora justamente no, en un momento tan complejo, que estamos en una crisis social, económica y sanitaria, justamente traducir este precio directamente al consumo significó este aumento considerable? Pero la historia no termina ahí, porque evidentemente que siguiendo aplicando esta paramétrica del precio de paridad de importación, el propio ministro y el equipo y los asesores confirmaron que va a seguir subiendo. Esa es el futuro que tenemos a corto plazo, que mes a mes se va a hacer el ajuste y va a seguir subiendo porque el barril de petróleo va a seguir subiendo, y vamos a ver cómo se comporta el tema del dólar, la política de cambio del dólar, vamos a ver cómo se mantiene, que también va a ser el otro factor que va a determinar los aumentos. Pero también ahí le preguntamos, porque hubieron varios trascendidos de prensa, del tema de que hay otro producto que es el gas, justamente. Exacto, ¿qué pasa con el supergas y qué pasa con el subsidio? Ahí está. Entonces, digamos, teníamos la oportunidad de tener a todo el equipo de primera mano y al mismo ministro y decir, bueno, no nos manejemos por trascendido de prensa, vamos a preguntarle directamente cuál va a ser la política con relación al subsidio, que sabemos que es un subsidio importante que tiene el gas, pero también sabemos que justamente es un elemento de primera necesidad en, te diría, casi un 100% de los hogares a nivel del Uruguay. Entonces, decir, bueno, ¿cómo tienen ellos pensado eso? Y bueno, y ahí concretamente nos dijeron que sí, que se va a cambiar la política de subsidio, se le va a ir quitando subsidios. No nos dijeron cuál va a ser el esquema en sí y el momento concreto, pero sí está definida la política de quitarle el subsidio. Si se le saca el subsidio, para tener, digamos, un número aproximado, qué significa
digamos, en el bolsillo de cada uno de Exacto. nosotros, ¿no? Estamos hablando que una garrafa hoy anda en torno a los 730 pesos, dependiendo si se la lleva o no a la casa, pero ese es el precio de compra directa. Si se le saca, se podría ir tranquilamente a 1.200 pesos. Eso es lo que significaría la quita del subsidio. Hay otro factor también que jugó y es uno de los elementos que nosotros lo preguntamos y lo manejamos. ¿Por qué en un momento de complicaciones, de crisis, de baja de consumo, la DGI, lo dijo la propia ministra, aumentó la recaudación? En este año de pandemia, digamos, los números reflejan un aumento de recaudación. Y uno de los componentes que aumentó ese incremento en las arcas del Estado, justamente fue 2 aumentos que recibió los combustibles del INESI, que no fueron traducidos directamente al consumo. Eso significó 2.800 millones de pesos que transfirió ANCAP a rentas generales, en perjuicio de sus finanzas, porque al no poderlo traducir al consumo, digamos, le debilitó lo que es la caja. Ese dinero se podría haber también destinado, debe de aumentar el tema de la recaudación, es haber destinado a mantener subsidios o un impacto menor en lo que fue el aumento de los combustibles. Y eso significa que ANCAP hoy tenga que salir a endeudarse para poder tener flujo de caja para poder comprar el crudo mes a mes. Estamos en el torno de los 140 millones de dólares, ya está endeudado ANCAP. Entonces, la verdad que no supieron explicar cuál va a ser la política de endeudamiento, siendo que, que el gobierno está priorizando. Por un lado, sabemos que la regla fiscal es sagrada, y si no se mueve de esa definición que ha tomado el equipo económico, no solo ANCAP, todos los entes, todos los organismos públicos, todos los ministerios, que es lo que vamos a discutir ahora en la rendición de cuentas que estamos dando. Por ahora estamos recibiendo a los diferentes incisos, es justamente que no van a tener no van a tener ninguna cintura para hacer absolutamente nada. Ahora, pensando un poquito en el tema del petróleo y de cómo va a incidir en el precio del combustible, ¿está dentro de las posibilidades que sea positivo de alguna manera, pensando en que si baja el petróleo, va a bajar el combustible, como dice el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal? Bueno, eso es lo que en un principio se nos dijo en la comisión. Lo que sabemos, y dicho obviamente que ellos manejan mucho más números que nosotros, tienen fuentes de información, por lo menos durante estos 3 meses, por lo menos el barril va a seguir subiendo. Eso significa que mes a mes los combustibles van a seguir subiendo. Nosotros esperamos que si se da una baja del barril, realmente se traspole a lo que es el precio de los combustibles, pero evidentemente que eso va a ser un interrogante, porque en la paramétrica esa de precio de importación, de paridad de importación, hay otros factores que juegan también, y ahí hay una diferencia también de cálculo entre lo que dice la URSSEA y lo que dice ANCAP. Es más, digamos, tienen algunas diferencias y todavía no se han dilucidado cuál de los dos paramétricas se van a utilizar realmente. Y ahí puede haber también ciertos ajustes en esa paramétrica que significan que si baja el petróleo, dependiendo cómo se interprete la paramétrica, depende si baja o no el precio del consumo, ¿no? Y por otro lado también hay que pensar que si la suba es tan constante o tan seguida, va a ser muy difícil equiparar con alguna baja. Exactamente. Y lo otro que, esto tampoco lo podemos mirar, solamente sacar la foto ANCAP sola, ¿no? Acá tenemos también lo que fue la ley de presupuesto con la desmonopolización de algunos combustibles, como es la nafta de avión y el fuel oil en los puertos. Esto ya está en proceso. Le sumamos a eso le hicimos la pregunta a ANCAP, de qué inversión había hecho al momento, y no nos respondieron qué inversión se ha hecho. No se ha hecho ninguna inversión. Sabemos que hay, ahí el ministro no nos contestó la pregunta de los biocombustibles, que es otro factor también que determina en algunos aspectos el precio final. Y sabemos que ahora en la rendición de cuentas hay artículos que modifican los porcentajes que tienen que ser incluidos en lo que es el biodiesel y el etanol. Entonces tenemos que ver también ese panorama. Hay cierres, se está cerrando emprendimientos productivos en el norte. Este martes justamente estaría llegando al Parlamento toda una movilización que viene del norte, organizada justamente por estos ajustes que se están haciendo. Hay un gran reclamo, que eso ayer lo planteamos justamente en el Parlamento anoche, y lamentablemente la coalición no lo votó. Era una minuta de comunicación tratando de explicar y tratando de que se corrija lo que está pasando, que hay
digamos, campos que se está dejando la caña de azúcar en el suelo porque no se levanta, Alur no la levanta, y eso significa pérdidas directas, sobre todo los pequeños productores del norte en el tema de la caña, y eso va en perjuicio de lo que significa, más allá de toda la incertidumbre que se tiene con los emprendimientos de estas características, ¿no? Diputado Tinaglini, le agradecemos muchísimo estos minutos de comunicación. No, gracias a ustedes, y evidentemente que esto va a dar para hablar y mucho, y bueno, y dar estas malas noticias, la verdad que bueno, que sabiendo que se pueden, que en un momento tan complicado, mitigar el impacto en los bolsillos de todos los uruguayos, ¿no? Así que les mando un saludo y seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.